Buena gente, em, les estoy grabando esto para ver la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero lo que, lo que nos permite ver es la relación entre la cantidad de dinero que hay en la economía, la velocidad en la cual circula ese dinero, o sea, cuántas veces cambia de manos ese dinero, ese mismo billete, con el nivel de precios y el nivel de transacciones. ¿Sí? Depende de la bibliografía, se puede ver como nivel de transacciones, nivel de PBI, nivel eh, de renta, de producción real sería. Siempre lo que tenemos incluido en la teoría cuantitativa entonces es, por un lado, M por B, el dinero multiplicado por cuántas veces cambia de manos, tiene que ser igual al nivel de precios multiplicado por el nivel de transacciones. A grandes rasgos estaríamos diciendo una identidad macroeconómica. La cantidad de dinero que hay en la economía multiplicado por cuántas veces cambia de manos tiene que ser igual a lo que se produjo, a los precios que se produjo. Si damos vuelta la ecuación, vamos a tener que el dinero necesario va a depender de el nivel de transacciones, el nivel de precios, dividido la velocidad a la cual circula ese dinero. Y vamos a diferenciar dos principales explicaciones sobre el dinero y cómo impacta que haya más o menos dinero en la economía, extremando obviamente las posiciones. Una primera visión, la visión monetarista y liberal, donde el nivel de transacciones es fijo. ¿Sí? Eso se debe a que desde la concepción clásica y liberal, dejando actuar libremente el mercado, llegamos al pleno empleo de los factores productivos. O sea, los factores productivos se están utilizando al máximo posible y por lo tanto no se puede producir más allá de ese nivel de producción. No hay factores productivos disponibles. Entonces, si pensamos en la teoría cuantitativa y verificamos que es cantidad de dinero multiplicado por la velocidad del dinero, el precio multiplicado por el nivel de las transacciones, eh, y tenemos las transacciones fijas, que siempre le ponemos el sombrerito arriba, la velocidad de circulación del dinero, que la vamos a suponer fija, que depende en realidad de los usos y costumbres de la sociedad. Supongamos, a medida que avance el comercio virtual, esa velocidad de circulación del dinero puede ser que sea más alta, ¿no? Más fácil, uno se desprende más fácil del dinero si compra desde su casa y demás. Entonces, si pensamos todo este esquemita que radica en esta ecuación, con respecto a cuánto dinero hay en la economía y por lo tanto podríamos pensar en una política monetaria. Una política monetaria expansiva apunta a que haya más dinero en la economía y según como sea la visión de la cual estemos hablando, vamos a tener un efecto sobre variables reales, sobre el empleo, sobre la producción, o un efecto sobre variables nominales, como el precio. Entonces, la visión monetarista o liberal lo que dice es que ante una política monetaria hay un aumento de la cantidad de dinero de la economía, pero lo único que implica ese aumento de dinero en la economía es que van a aumentar los precios, que va a generar inflación a grandes rasgos. Entonces, se emite más dinero, el Banco Central decide emitir más dinero, hay más pesos circulando y eso impacta solamente en el nivel de precios. Por lo tanto, las variables reales no cambian según esta visión. Lo único que hacemos aumentar, al aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía es generar inflación. Y esto es una visión clara de la posición liberal, ¿no? El Banco Central no tiene que existir. O sea que si emite dinero, lo único que va a generar va a ser inflación. ¿Cuál es el problema de la inflación? Bueno, que existe el Banco Central. No debería existir, deberíamos comerciar
en un valor referido a otro valor fijo, supongamos, en un patrón oro, en un patrón dólar o lo que fuera. Si entonces pensamos en la otra visión que vamos a ver, la visión keynesiana, lo que dice la posición keynesiana es los, los factores productivos están disponibles en la mayoría del ciclo económico. ¿Qué quiere decir eso? Llegamos al pleno empleo, pero solo en una situación muy particular del sistema capitalista. Cuando no estamos en el pleno empleo, que es la normalidad, que no estemos en el pleno empleo, hay factores productivos disponibles y por lo tanto se puede producir más. Entonces, en el pleno empleo coinciden los clásicos, los liberales tienen razón. Cuando estamos en pleno empleo, si imprimimos dinero, eso genera inflación. Una explicación de la inflación por el lado de la demanda. En cambio, cuando hay desempleo, hay factores productivos disponibles para utilizar. Y si hay factores productivos disponibles, podemos producir más. Se podría aumentar las transacciones. Entonces, desde la posición keynesiana, donde existe desempleo, lo que se dice es que los precios son fijos o son rígidos en el corto plazo. Eso se da justamente porque existe desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay más dinero en la economía y por lo tanto eso puede ir a parar o a precios o a transacciones, si había desempleo masivo, las empresas no estaban vendiéndole a nadie. Y si las empresas no estaban vendiéndole a nadie, en definitiva, se puede producir más. Y lo más probable es que si hay más dinero en la economía, eso no vaya a parar a precios, dado que hay desempleo, dado que hay empresas que no están funcionando al máximo de su capacidad instalada, por ejemplo. Entonces, Keynes dice que ante una política monetaria expansiva, la misma que veíamos antes, si de vuelta pensamos que la velocidad de circulación está fija en el corto plazo, y le agregamos el supuesto de que los precios están fijos, y eso se da justamente por una situación de desempleo masivo, lo que aumenta son las transacciones y por lo tanto aumenta el PBI y disminuye el desempleo. Ese es el eje principal y lo que le da sentido a hacer políticas monetarias expansivas. Entonces, a grandes rasgos estamos diciendo que si hay desempleo masivo y aumentamos la cantidad de dinero que hay en la economía, eso va a generar empleo en vez de generar inflación. ¿Cómo podemos pensar eso? Bueno, situaciones en las cuales hay desempleo masivo, el Estado puede imprimir pesos para generar un determinado empleo público y que eso aumente el empleo, por ejemplo. Después del 2001-2002, en definitiva, lo que sucedió fue eso, con planes jefes y jefas, se puso a trabajar una determinada cantidad de la población que estaba sin empleo. Y no aumentaron los precios en el corto plazo, no aumentaron los precios en ese momento, aunque haya habido más pesos circulando, aunque haya habido una intervención estatal. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque a veces estas variables que consideramos nominales, como la cantidad de dinero que hay en la economía, puede impactar de forma real en la misma. Esto lo vamos a completar con todo lo que es los diferentes tipos de inflación. El eje principal de esta discusión entre una u otra posición es si se puede producir más o no. Y para explicar que no se pueda producir más, tenemos que estar en pleno empleo. Si no, de hecho, se puede producir más. Si hay capital disponible, si hay tierra disponible, si hay trabajo disponible, se puede producir más.